Números, capítulo 35. En las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, cuando el pueblo de Israel aguardaba el momento de entrar en la tierra prometida, el Señor volvió a hablar a Moisés. La voz divina no traía ahora mandatos sobre batallas ni instrucciones sobre el reparto general del territorio, sino disposiciones que tocarían la vida cotidiana, la justicia social y el cuidado de aquellos que servirían al Señor de modo permanente. Era una palabra que configuraba la organización de la tierra antes incluso de que el pueblo pusiera pie en ella. Dios ordenó que los hijos de Israel entregaran a los levitas ciudades donde habitar, tomadas de entre la posesión de las demás tribus. Los levitas, apartados para el servicio del santuario, no recibirían territorio propio como heredad agrícola, sino ciudades en medio del territorio de Israel, rodeadas de campos alrededor. Esas ciudades serían su morada, pero los alrededores servirían para pastoreo, sustento y orden de su vida comunitaria. Se dispuso que, alrededor de cada ciudad levítica, se trazaran medidas precisas, un espacio abierto, una franja de tierra extendida fuera de los muros, que no sería una posesión igual que los campos de las tribus, sino un margen destinado al ganado y a las necesidades de la vida diaria. La palabra divina hablaba con exactitud, indicando distancias, direcciones, cálculo del territorio inmediato, como si quisiera enseñar que también en la vida sagrada existe disciplina, estructura y armonía. En este diseño, las ciudades de los levitas no se levantaban apartadas o aisladas, sino repartidas entre las tribus. De las posesiones de las tribus mayores se darían más ciudades, y de las menores, menos. Así, el reparto sería justo y proporcional. Los levitas vivirían entre el pueblo, recordándole con su presencia la centralidad del culto, la permanencia del pacto, la voz de la ley que resonaba desde el santuario. Pero entre estas ciudades habría un grupo de especial significado, las ciudades de refugio. El Señor ordenó que, además de todas las demás ciudades levíticas, se señalaran 6 como lugares sagrados de asilo. Allí podría huir quien hubiera dado muerte a un hombre sin intención, sin premeditación, sin odio previo. Estas ciudades debían servir como espacio de protección frente al vengador de la sangre, figura que representaba la justicia familiar según la costumbre antigua. Dios no abolía la justicia, la ordenaba. En un mundo donde la venganza podía desbordarse en violencia interminable, Él establecía un equilibrio entre la defensa de la vida y la misericordia hacia quien había obrado sin dolo. Las ciudades de refugio serían lugares donde el caso pudiera ser escuchado, donde la culpa fuera examinada ante la congregación, donde el impulso de la represalia no se impusiera sin discernimiento. El que hubiese matado accidentalmente debía huir apresuradamente hacia una de estas ciudades. Allí se presentaría a las puertas, expondría su causa ante los ancianos y, mientras se aguardaba el juicio comunitario, se le permitiría permanecer protegido dentro de sus muros. El vengador de la sangre no podría matarlo mientras el caso estuviera bajo amparo, ni mientras se determinara si el hecho fue fruto de violencia intencional o de un accidente trágico. Sin embargo, si después de examinar el caso se determinaba que la muerte había sido causada con odio, con arma o golpe premeditado, o con intención manifiesta de matar, el culpable no tendría derecho al refugio. No debía aceptarse rescate ni protección para el homicida voluntario. En ese caso, la culpa era clara y la justicia debía cumplirse. El derramamiento de sangre deliberado no debía quedar impune, pues la vida es sagrada ante Dios. Pero si se trataba de una muerte no intencional, de un accidente sin enemistad previa, entonces la congregación protegería al acusado. Se le devolvería a la ciudad de refugio y permanecería en ella, bajo resguardo, hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en funciones en aquellos días. Solo entonces podría regresar a su tierra y a su casa sin temor al vengador. La vida del sumo sacerdote, símbolo del culto y de la intercesión del pueblo, se convertía misteriosamente en el punto de cierre de aquella culpa accidental. Su muerte marcaba el final de la responsabilidad del fugitivo. Si el hombre salía de la ciudad de refugio antes de ese tiempo, y el vengador lo hallaba fuera de sus muros, la protección ya no lo amparaba. El refugio no era un permiso para la imprudencia, sino un espacio de obediencia y espera. Solo permaneciendo dentro de sus límites, aceptando la disciplina del tiempo impuesto por Dios, podía conservar la vida. El Señor estableció estas normas no como una simple medida jurídica,
sino como una enseñanza profunda sobre la dignidad humana y el valor de la sangre. Israel debía comprender que la tierra no podía contaminarse con derramamiento de sangre impune. La sangre derramada clamaba ante Dios, y ninguna compensación económica podía sustituir la justicia. No debía aceptarse rescate para eximir de la pena al homicida voluntario ni para permitir al fugitivo salir antes de tiempo de la ciudad de refugio. El crimen y la negligencia no podían tratarse como mercancía ni comprarse mediante riquezas. La vida no tenía precio y no podía pagarse con oro. La justicia del Señor no era negociable. Así, Dios concluyó declarando que la tierra en la que Israel habitaría no debía contaminarse. Él mismo moraría en medio de su pueblo, y la tierra donde su nombre sería invocado debía permanecer libre de sangre injusta. El pecado de violencia no afectaba solo al culpable, hería también el tejido espiritual del territorio, quebrantaba la comunión, manchaba el espacio donde Dios moraba. La última afirmación del Señor resonaba con solemnidad: Él habitaba en medio de Israel. No era solo una declaración teológica, era un llamado a vivir con conciencia de su presencia. Toda norma de justicia, toda ciudad de refugio, toda regulación sobre la sangre tenía su raíz en esa verdad suprema: Dios estaba en medio de su pueblo. Eso hacía de la vida humana algo sagrado, del territorio algo custodio de su presencia, y del orden social un reflejo de su santidad. Reflexión. Este capítulo revela un profundo equilibrio entre justicia y misericordia. Dios no ignora la realidad del dolor humano, del accidente, de la tragedia involuntaria, ni tampoco minimiza la gravedad del derramamiento de sangre. La existencia de las ciudades de refugio enseña que la pasión humana por la venganza necesita límites, tiempo, juicio y verdad. No todo dolor puede resolverse mediante represalia inmediata. La justicia de Dios no es impetuosa, sino discernida. La comunidad participa del juicio, la culpa no se decide por impulso, sino por testimonio. La vida del inocente debe protegerse, incluso cuando las circunstancias son confusas y dolorosas. Al mismo tiempo, la Escritura afirma con fuerza que el homicidio voluntario no puede relativizarse. No hay rescates, no hay sustituciones económicas, la vida humana pertenece a Dios y su valor no puede reducirse a transacción humana. Las ciudades de refugio también nos hablan del sentido de espera y purificación. El fugitivo debía permanecer dentro de los límites marcados, aceptar la disciplina del tiempo, comprender que el perdón no es evasión sino proceso. La muerte del sumo sacerdote marcaba el cierre de su situación, como si toda vida humana estuviera, de algún modo, envuelta en la intercesión del culto y en el misterio del sacrificio. Finalmente, el capítulo nos recuerda que toda ética nace de la presencia divina. La tierra debía permanecer limpia porque Dios moraba en ella. La justicia no es solo orden social, sino respuesta reverente a la santidad de aquel que camina en medio de su pueblo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.